Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Ustedes ya saben, CRA es la entidad más federal del país, la entidad agropecuaria con más presencia en todo el interior de la Argentina. Hoy tenemos, como siempre, una propuesta bien federal y bien productiva. Pero vayamos a conocer cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Conclusiones de la última reunión del Foro de Concertación Empresarial. Los objetivos son elaborar criterios comunes sobre temas económicos, sociales e institucionales para proponer a la sociedad a fin de tener acuerdos comunes a largo plazo sobre esos temas, que sean temas como sobre los que todos estamos de acuerdo y todos trabajamos para lo mismo. Sí, temas, para hablar de sociales, inclusión, educación, seguridad, narcotráfico, ese tipo de temas. ¿Cómo se van desarrollando estas reuniones? Bien, es una experiencia muy interesante el que podamos juntarnos, trabajar juntos, discutir, hablar y sobre todo encontrar las coincidencias, no tanto las diferencias. En eso aprendimos mucho de la mesa de enlace. Ha sido una experiencia muy interesante. Tengo la impresión de que se trata de un verdadero proceso de acercamiento a un ideal de convivencia laboral y cívica muy importante. El empresariado durante mucho tiempo, al igual que otros sectores del país, ha estado fragmentado y ha encarado sus iniciativas, sus necesidades y conceptos del país desde una segmentación que no ha dado frutos. Entonces, el primer aspecto importante de estos encuentros es lo que tiene de sanador con respecto a la fragmentación, el esfuerzo de convergencia, como dice nuestro documento fundacional, en primer lugar. En segundo lugar, el intercambio de ideas, por la calidad y la riqueza que tiene, prueba hasta dónde los intereses cívicos están hilvanados con los profesionales. Esa integración entre lo cívico y lo profesional es decisiva para un concepto del país. Poner el acento en las prioridades cívicas no significa dejar de lado los intereses empresariales, pero no puede haber desarrollo empresarial sin una ciudadanía plena y realizada. ¿Hay algún esquema en las reuniones? Porque seguramente hay distintos intereses, experiencias diversas, como para que esté esta armonía. Bueno, la armonía se va logrando a partir de hechos muy prácticos. La necesidad de convergencia que ponga fin a las fragmentaciones que se vive es lo primero. La disposición al diálogo nace del descubrimiento de la inutilidad del monólogo. Entonces la buena fe y la disposición son hijas de experiencias frustrantes y de una conciencia clara de cuál es el país al que se debe apuntar en el mediano plazo. ¿Qué tipo de experiencia usted ya ha vivido, ha participado? Bueno, yo lo tengo en mi institución, yo represento a IDEA. IDEA es una institución que tiene 450 socios de todos sectores de la economía, es una entidad no gremial, con lo cual están representadas todas las actividades, servicios, producción, empresas grandes, empresas pymes, extranjeras, nacionales, con lo cual esto es una práctica que ya en IDEA venimos haciendo, ¿no? Entonces nada más que es un contexto mucho más amplio, con una convocatoria. El tema de la inflación, que es un tema que tanto a la ciudadanía está preocupando, ha estado en este tipo de reuniones. Es uno de los temas que está dentro del sector, del tema económico, es una de las cosas que se ha identificado como importante de atacar. ¿Y ustedes como empresarios cómo están viviendo esta situación? Y bueno, como la hemos vivido, yo la he vivido varias veces en el curso de mi vida como empresario y como profesional, y me preocupa porque conozco la experiencia traumática que es, fácil entrar en el contexto inflacionario y es muy difícil salir, y siempre es con un problema, con lo cual tenemos que ponernos de acuerdo en trabajar esa ley de la mejor manera posible. CRA Beneficios es una herramienta que ofrece Confederaciones Rurales Argentinas al productor agropecuario. Descuentos en insumos para el campo, herramientas, maquinaria agrícola y automotores, entre otros, forman parte de una extensa red de beneficios que alcanzan a todo el país. Vamos a hablar ahora de Salta y lo que ha dejado en los campos esta prolongada sequía que se extendió por más de 2 años y que afectó gravemente a los campos y por supuesto a la ganadería.
Bueno, Salta vive una situación particular, como es ya conocida por todos, que viene con 2 años, y sobre todo este último, de una sequía muy importante, que estamos estimando una pérdida del stock ganadero alrededor del 40%. Esto ha dejado los campos en una situación, o al productor ganadero en una situación muy complicada, porque únicamente quedó en los campos, diría, la vaca preñada. Todo el resto se tuvo que vender por falta de alimento. Hoy lo encuentra con un aumento del precio que se da dentro del contexto nacional. Yo estimo que este aumento de precio está influenciado, por un lado, por el aumento del cuero a nivel internacional y esta devaluación que hace que la industria tenga un recupero más importante. Por otro lado, estamos en una situación donde el stock ganadero ya a nivel nacional también está entrando en un proceso de liquidación, lo que hace que hoy no esté en el mercado una cantidad importante de novillos gordos. Esto, si bien este aumento de precio pudiera parecer un aliciente para el productor, hoy sobre todo para la zona nuestra, es una situación complicada y lo que estamos pensando es cómo poder volver a recomponer el stock. O sea, en una situación que se liquidó la hacienda a precio muy bajo y hoy tener que reponer cuando el mercado está plenamente en alza, en un contexto de alta inflación, inseguridad en la toma de crédito, aumento de tasa de interés, hace que el productor esté en una situación muy complicada. Confederaciones Rurales Argentinas cumple 71 jóvenes años desde aquella idea primigenia de agrupar a productores de distintos puntos del país que tenían una visión federal de su existencia, hasta el actual presente de una entidad con 300 sociedades rurales de base, 14 confederadas y presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Ha pasado una vida institucional, entremezclada con los avatares de nuestra República. La defensa de la ruralidad en su conjunto y en particular de cada producción zonal sigue siendo el objetivo que mantiene viva la institución. ¡Feliz cumpleaños, CRA! Mesa Ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas. Por estos días, sin lugar a duda, el precio de la carne es uno de los temas que más preocupa a los argentinos. Vamos a hablar de la carne, vamos a hablar también de producción ganadera y vamos a hablar de lo que está sucediendo en gran parte del país con una producción que tiene que ver con una gran pérdida en el stock vacuno. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de cabezas de ganado que se han perdido. Vamos a hablar entonces de inflación, precios de la carne, ganadería y también de los grandes perdedores de este sistema, que son los consumidores por un lado y también los productores agropecuarios. Está lloviendo en forma muy acotada, quizás se dan buenos registros de lluvia, reitero, en zona muy marcada, muy acotada, muy puntual, en 4 o 5 mil hectáreas, lo cual no marca una lluvia, una constante pluviométrica en toda la provincia. Y además hemos venido soportando altísimas temperaturas en el mes de enero. Faltante de agua en enero, faltante de agua en febrero, hace de que el campo natural de San Luis no haya tenido precisamente, en los potreros de descanso hayan tenido el agua necesaria para poder lograr la pastura para el invierno. Con lo cual estamos marcando que la receptividad que tenían esos campos, que hablábamos de 10 hectáreas por animal por año, debo decir que hoy estaríamos pensando más cerca de 14, 15 hectáreas en animal por año. Quiero decirles que los primeros remates del mes de enero de las consignatarias de San Luis tuvieron una importante encierre
superando los valores normales de años anteriores, precisamente por la salida de ternero, por la salida de vaca, que está en un estado casi terminal, al no tener comida en los campos. Esto marca un deterioro no solo en el stock ganadero, sino nos está marcando una difícil situación de la ganadería en el sector, en la región, con lo cual podríamos decir se llovió mojado. Lamentablemente esto ya se reitera después de 3 años, 4 años de periodos estivales muy malos. ¿Cuánto infiere el productor agropecuario en el precio final de la carne que pagan, por ejemplo, los consumidores en las góndolas? El productor agropecuario no es un formador de precio. El productor ganadero, si pudiera mejorar y marcar el precio de su hacienda, yo lo hubiera hecho. La hacienda en pie tiene un precio planchado, que allá por el año 2010 tuvo un recupero y luego quedó en un amesetamiento que rondó entre los 10 y 11 pesos. La inflación del año 2011, la inflación del año 2012, el 2013, la de ahora del 2014, han venido a dar un respiro con un ternero que rozó los 17, 18 pesos. Ahora, imagínense ustedes de 10 a 18 pesos en 3 años y medio, a un 25%. Miren, no me voy a demorar haciendo la cuenta, pero estamos cortos en 17, 18 pesos. Tendríamos que estar hablando de 22, 25 pesos. Por lo tanto, ese es el valor del ternero, o que debería andar estimativamente el novillo. Hoy en día, si bien las lluvias han sido un poco excesivas en el sur de la provincia de Entre Ríos, todos los campos bajos están espectaculares, como hacía mucho tiempo no veíamos. O sea que vamos a estar muy contentos porque vamos a ganar muchos kilos. Como contra el país que estamos viviendo, con el gobierno que estamos viviendo, realmente seguimos en estas cuestiones de locura, donde en persecuciones fantasmagóricas buscan culpables de la suba de los precios, y entre ellos nos toca a nosotros los ganaderos como que somos los culpables del aumento del precio de la carne. Creería que la recomposición que ha habido la podemos ver que no llega mucho más que el 70%, la recomposición de valor de los 2 últimos años, cuando en Entre Ríos podemos decir que el impuesto inmobiliario subió durante el año pasado el 600%. O sea que eso nos validaría a que la carne valiera mucho más si siguiéramos todos esos razonamientos ilógicos que genera este gobierno. Pero las cosas, los mercados se manejan como mercados, no lo manejan los productores. Nosotros simplemente vendemos nuestro producto y nos fijamos precios. Y el precio es una consecuencia de no haber subido durante 2 años. Y ante una estampida, por lógica suben los precios internacionales, porque siguen el dólar, y atrás va el consumo interno, y aparte es una época donde particularmente no hay tanta oferta de hacienda, y con un aumento de lluvias que quieras o no influye en las ventas directas, ha habido un aumento que creo que es para quedarse, y creo que va a ser un poco mayor de acá a los próximos 2 meses. Pero lamentablemente estamos viendo las actuaciones de el señor Costa, que pensamos que era mejor que Moreno, lamentablemente es más delicado en su forma de expresarse, pero está siguiendo todos los mismos razonamientos y actuaciones. Los productores ganaderos están siendo, como siempre, de parte del gobierno nacional y de parte de algunos medios oficialistas, presentados ante la sociedad como los culpables de todos los males. Nosotros lo que decimos es que la gente tiene que fijarse cuáles han sido los aumentos de todos los productos en los últimos tiempos. La gente tiene que tomar conciencia de que Argentina ha tenido una devaluación del 30% durante el mes de enero, hace muy poquito tiempo. La gente tiene que tener conciencia de la inflación que viene atravesando Argentina en los últimos años, y bueno, y se dará cuenta cuando llegue el momento de los aumentos y cotejar y comparar que el aumento que tuvo, no la carne en sí, sino el kilo vivo, que es lo que percibe el productor agropecuario, porque el productor agropecuario percibe 15, 16 pesos el kilo el kilo por el novillo, no es muy distante de los 60, 70, 80, o algunos me hablan de mayores precios en las góndolas en Capital, y se dará cuenta que seguimos con la misma lógica de hace muchísimo tiempo. Productores que perciben poco,
ejemplo de la leche hoy, 2.30, 2.40 pesos el litro contra los 8, 9, 10, 11 que se paga en Gondra. Análisis de los precios del sector ganadero en febrero. Estamos en una carrera, la veníamos perdiendo, la carrera contra la inflación. Entre noviembre y la actualidad el precio de la hacienda subió 43%. Eso es superior a lo que han crecido los insumos, que crecieron el 20 y pico %, en forma ponderada desde noviembre. Supera la inflación, no ha habido 43% de inflación desde noviembre, o por lo menos la inflación registrada medida, porque la inflación tarda en medirse. Van cayendo las fichas conforme pasan los meses. O sea que por ahora estamos mejor que el dólar, la devaluación acumulada es del 35, el precio de la hacienda subió un 43, que los insumos, que subieron un 21, y que la inflación, que hasta acá podés decir que subió 15%. La sensación que tenemos es que cuando la terminemos de medir, la inflación acumulada va a ser más del 15%. Entonces yo digo, en este desorden total en que estamos viviendo, y estamos en la primera etapa, siempre el precio de la hacienda sube, pega un escalón y se queda, y las demás variables lo alcanzan. Acordate, hace 3 años que eran precios excepcionales, y en 3 años o en 2 años y medio la inflación lo pulverizó. Nosotros tenemos como ventaja que ya había subido en noviembre y ahora tiene otro salto, el salto acumulado es del 43%, el 43% todavía nos permite que estamos adelante. Estamos adelante, esta conversación la tendríamos que repetir dentro de 1 mes o 2 meses, pero te quiero recordar que el atraso que teníamos era muy grande. Entonces, si de repente de todo esto sacamos una ventaja del 10 o el 15% en relación, vos fíjate que son 4 variables, es la carne, el tipo de cambio, los insumos y la inflación, la devaluación del dinero, todas van avanzando. En algún momento alguno parece que sacó ventaja, tipo de cambio. En otro momento parece que no, la carne sacó ventaja. La carne viene muy bien, pero te vuelvo a repetir, sube por saltos. Nosotros dimos un salto inicial muy alto, que es la combinación del que se dio en noviembre, 15%, con otro del 20 y pico % ahora. El acumulado es el 43%. Estamos mejor, sin ninguna duda estamos mejor, pero no sabemos cuánto nos va a durar esta mejoría. Por ejemplo, los insumos no sabemos cuándo terminan de subir. Yo lo que estoy asombrado es de la dolarización de los insumos ganaderos en la Argentina en estos últimos años. Con lo cual, soy muy cauto a la hora de decir, este es un precio que ha pegado un salto inicial muy interesante y por ahora estamos adelante, pero es por ahora. Tenemos que ver cómo sigue la novela. Dialogamos con el expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Arturo Navarro, para que nos dé su opinión acerca de esta conflictiva situación económica y política que vive la Argentina, para que también nos dé su opinión acerca de las idas y vueltas en cuanto a políticas que tengan que ver con un mejoramiento en la producción agropecuaria argentina. Que estamos en un proceso inflacionario. La devaluación es consecuencia de la inflación, ¿no? Y entonces todos los rubros, algunos que estaban actualizados y otros muy atrasados, como en el caso de la carne, hacía 3 años que no aumentaba, necesariamente pegó un salto. No solamente la carne de vacuna, pegó un salto la carne de pollo. Y esto también algunos días hay que hablar de que la carne de vacuna tiene que ser más cara, por lo menos los cortes exportables, que el pollo, para realmente entrar a equilibrar la canasta de consumo de proteína, no de carne, de proteína de todos los argentinos. Se consume en el país 110 kilos, es un récord en el mundo, así que bajo ningún punto de vista nadie se va a quedar sin alimentarse. Posiblemente haya que cambiar el hábito de consumo, ¿no? Entonces me parece que ha llegado el momento de empezar a plantear
la idea, ¿no es cierto?, de abastecer el mundo de proteína y exportar las que realmente dejan más recursos. En el sector agropecuario, en el caso de la carne vacuna, el 30% de los cortes son los que realmente valen en el mundo. El otro 70% es la barata. Entonces, cuando más cortes caros de ese 30% exportemos, más carnes para el consumo interno vamos a tener. Y este es el desafío. Esto no se cambia ni en 24 horas ni en un año. Se cambia de acá a 2, 3 años, pero la tendencia la tiene que mantener o la tiene que posesionar el sector en conjunto con el gobierno, en una acción pública y privada, sabiendo que lo que se hizo hasta atrás es realmente ya arcaico y tenemos que ir pensando, ¿no es cierto?, de como ha hecho Uruguay, como ha hecho Brasil, diferentes tipos de políticas, pero sin sancionar el consumo interno, sin reducir el consumo interno, pudieron ser exportadores de carnes confiables en el mundo. También se aproxima una siembra récord de soja, por ejemplo, se habla de eso al menos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el 2014 en materia de producción, en granos? Un mensaje para los productores agropecuarios también. Es una siembra importante. Las lluvias han sido catastróficas en muchas zonas, a algunos le han faltado y a otras le han llovido de más. Así que los resultados los vamos a cuantificar cuando esté el grano en la bolsa. Pero de cualquier forma el problema no va a estar por ahí. El problema en el caso de algunas siembras como el trigo, la producción de trigo, precisamos una política nueva, ¿no? El sector va a dar lo que puede, el sector nunca dejó de sembrar. El sector siempre sabe que en un contexto directamente de incertidumbres cambiarias, siempre hay que sembrar y sembró. Lo que pasa es que hoy hay que afrontar la cosecha y el transporte. Y eso se lleva casi que entre el 60 y el 70% del combustible que lleva una cosecha de grano. Y el combustible está atado directamente a la inflación, así que bajo este punto de vista hay que ver los resultados finales. De cualquier forma, el sector se endeudó hasta para pagar arrendamiento, y las novedades las vamos a tener allá abril-mayo, cuando empiecen los números, aparezcan los compromisos. Hemos llegado al final de esta nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Como siempre, le hemos presentado todo un recorrido por la Argentina productiva de nuestro país, con la posibilidad de mostrarle lo que está sucediendo en distintas regiones de la Argentina. Sin más, nos volvemos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, y que tengan todos una muy buena semana productiva.